Rubén Bustamante, de Alianza País y el movimiento ARE por la provincia de Loja. Necesitamos hacer de esta norma una que estimule tanto al mal pagador como al buen pagador. Y por ello es importante que incluyamos en este último dentro de los beneficiarios de la ley. Es necesario que incluyamos a los mal pagadores también dentro de los beneficios de esta ley. Lo que propongo en ese sentido es que cuando los pagos realizados por los contribuyentes hubieran excedido el 100% del capital de las obligaciones, los pagos ya realizados de intereses, multas y recargos que son objeto de esta remisión deberán ser considerados como crédito tributario a favor de esos contribuyentes. Solo así estaremos siendo justos con ellos. Un segundo aspecto es de que creemos que hablar de compensación es hablar de justicia. Se ha propuesto la posibilidad de que cuando existen valores pendientes de pago por parte de los contribuyentes y valores debidos por parte de la Administración Tributaria a favor de los mismos, estos valores puedan ser compensados entre sí. Sin embargo, estimo que los valores reconocidos a favor del contribuyente no deben restringirse solo a aquellos que se les deba por concepto de devoluciones o por tributos pagados en exceso o indebidamente, sino que debería extenderse a todos los valores reconocidos a su favor por parte de cualquier órgano jurisdiccional competente, incluyendo los valores adeudados por concepto de obras, bienes y servicios que haya recibido por parte del Estado. Fíjense ustedes, en la actualidad el Servicio de Rentas Internas puede requerir el pago de impuestos en función del monto y plazo de un contrato de obra y no de los pagos efectivamente realizados, pudiendo ser que, por ejemplo, a un constructor se le requiera el pago del impuesto a la renta cuando aún no se le ha pagado la liquidación de un contrato. Eso es injusto y creo que es necesario que protejamos al contribuyente. Así como se le exige al contribuyente, el Estado debe cumplir cabalmente con sus obligaciones. Por ello, la propuesta es que opere también esa compensación, reconociendo todos los valores adeudados por el Estado a favor del contribuyente, incluyendo lo de los GATS. Una tercera observación: mucho se ha hablado de la exoneración de impuestos y de si es conveniente o no exonerar el pago del impuesto a la renta. También se ha dicho que una exoneración no necesariamente repercute en mayor inversión o generación de empleo. Yo creo que es necesario que lleguemos a un punto medio que precisamente garantice que el espíritu de la norma se aplique y que contemos con más producción y empleo. Por ello, mi propuesta es atar, vincular, condicionar la exoneración del impuesto a la comprobada generación de empleo, de modo que para que las nuevas inversiones productivas puedan acceder a la exoneración, inicialmente se demuestre al cierre de cada año fiscal la generación de nuevas plazas de trabajo permanentes. Y creo que esta exoneración no debe darse simplemente para la gran inversión, sino para la pequeña inversión, para la mediana inversión. Sí, todo aquel que demuestre generar empleo debe hacerse beneficiario de la exoneración, en mayor o menor medida. Todo aquel que crea en su país que genere empleo, sea en una gran inversión o sea en una mediana o pequeña inversión, tiene que verse recompensado por su país. Una cuarta observación es la propuesta que la devolución del impuesto a la salida de divisas sea aplicada también al caso de la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, aun cuando no estén destinadas a incorporarse en la producción de bienes destinados a la exportación. Claro, siempre que esa adquisición no fuere posible realizarla en el Ecuador. Ustedes saben que por una parte necesitamos aumentar las exportaciones, pero por otra necesitamos también reducir las importaciones. Si no hacemos que nuestros productores tengan la capacidad de competir, los estamos condenando a verse en desventaja respecto de los productores foráneos. Por ello, es necesario que veamos estrategias para apoyar a nuestros productores para que produzcan más y a menor precio sin afectar el empleo. Una quinta observación. Compañeros y compañeras, topo aquí un punto importante que sin duda debe convocarnos a un debate. Las alianzas público-privadas tienen un inmenso potencial, pero hemos visto sus bondades casi exclusivamente en el área de la construcción
de infraestructura. Creo que podemos ver más allá. Desde hace varios años, el IES nos demostró que mediante convenios con clínicas privadas pudo ampliar su cobertura y calidad. ¿Por qué no pensar que, por excepción, puedan aprobarse proyectos de asociaciones público-privadas para la prestación de servicios públicos de salud y educación, cuando la infraestructura o experiencia públicas resulten insuficientes para la prestación de estos servicios? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que podemos aplicar el esquema de alianzas público-privadas para áreas como la educación superior en la región amazónica, por ejemplo, o en la lucha contra el cáncer, al menos hasta que el Estado cuente con su propia infraestructura? No estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que ya se probó con éxito. Hasta que podamos construir universidades en la Amazonía, aprovechemos la infraestructura de las universidades privadas. Hasta que podamos construir nuestras áreas oncológicas, aprovechemos la experiencia de organismos como Solca. Hagamos alianzas, estimulemos que nuevos operadores privados quieran entrar en alianza con el Estado. Por allí también podemos generar dinamismo en la economía, por allí también podemos generar empleo. Una sexta observación: entendiendo la situación del país, pienso que todos trabajamos para hacer que ésta sea mejor, y comprendo desde esa lógica que se tenga que constituir un fondo de estabilización fiscal con los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables que superen el valor con que fueron contemplados en la elaboración del presupuesto general del Estado. Pero creo también que no todos los recursos deben destinarse a dicho fondo. La experiencia no solo de Ecuador, sino de muchos países del mundo, nos ha demostrado que la inversión pública es fundamental a la hora de dinamizar la economía. Por ello considero que ese fondo debe llegar hasta un porcentaje del Producto Interno Bruto, pero que por sobre ese porcentaje se hace necesario liberar recursos que puedan ser invertidos en la economía nacional. Un séptimo aspecto: respecto de los retiros por jubilación del personal policial, he señalado que este personal debe tener derecho a percibir por una sola vez un beneficio económico por retiro, obligatorio o voluntario, de hasta 7 salarios básicos unificados del trabajador privado, por cada año de servicio contados a partir del 5º año, y hasta un monto máximo de 210 salarios básicos unificados en total, ya que como cualquier ecuatoriano deben tener los mismos derechos que se consagraron en el mandato constituyente número 2. Y si bien en este mandato se los excluyó expresamente el derecho a la igualdad y no discriminación, que es más importante y que puede ser perfectamente aplicado en este caso, ampara a estos servidores públicos, a estos hermanos ecuatorianos. Una octava observación: en nuestras observaciones hemos planteado también la no eliminación del artículo 1 a la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales. Este artículo permite al Estado que, para el cobro de los valores debidos, pueda ejercer su acción no solo contra el obligado principal, sino en contra de todos los obligados por ley, incluyendo a los herederos mayores de edad que no hubieran aceptado la herencia con beneficio de inventario, y, más aún, que en el caso de personas jurídicas usadas para defraudar, se pueda llegar hasta el último nivel de propiedad, esto es, de las personas naturales vinculadas, quienes responderán con todo su patrimonio. Esta disposición inclusive autorice que se pueda disponer medidas… Le queda un minuto, asambleísta. …contra bienes que, estando a nombre de terceros, se presuma motivadamente que son de propiedad de los obligados. Ello siempre y cuando el obligado principal no cumpla con su obligación. Atribución que también la tendrían las autoridades de trabajo o los jueces de trabajo para ejecutar las sentencias dictadas dentro de los conflictos colectivos o individuales de trabajo. Desde mi punto de vista, es necesario mantener esa disposición. Si bien parece severa, constituye un instrumento que ayuda al Estado y a los trabajadores a recuperar valores que les pertenecen y que muchas veces parecen incobrables, dadas las estrategias de los deudores. Hoy que hablamos de recuperar lo que se han llevado, eliminar, este artículo podría constituir uno o varios pasos en la dirección contraria. Y finalmente, una octava observación, y con esto termino, señora Presidenta. El octavo, sin duda, la mayor de mis observaciones es esta, y es una observación fundamental. La Constitución de la República ha establecido la necesidad de dar
un tratamiento especial a ciertos sectores del territorio que históricamente no se han podido beneficiar en forma suficiente de la inversión pública y privada y que, por esa misma razón, muestran niveles de desarrollo inferiores a las de otras provincias. Como Asamblea Nacional hemos trabajado para cumplir con lo dispuesto por la Constitución y hemos aprobado una ley orgánica de desarrollo fronterizo y una ley orgánica de la circunscripción territorial amazónica, en las que hablamos de redistribuir en favor de los territorios que menos inversión tienen. Hoy se pretende que si esa redistribución excede el 2% del Producto Interno Bruto, Finanzas pueda, a través de un simple dictamen, revisar dichas normas, pudiendo Terminó su tiempo, asambleísta. hacerlas perder su vigencia. Compañeros y compañeras, eso es inaceptable y estoy seguro que desde las fronteras y desde la Amazonía sabremos hacer respetar el derecho de nuestros pueblos. Esto no debe pasar y no va a pasar. Muchas gracias, presidente.